Sí, sí, se escucha. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Bueno, vamos a esperar, si bien ya pasaron unos minutos, vamos a esperar otro ratito más, breve, para ver si hay más compañeros o compañeras que se tengan que agregar. No sé quién está manejando la reunión de Zoom, si se está grabando, eh, ustedes me dirán. Sí, sí, se está grabando, sí, Y sí. bueno, bárbaro, por si alguien no la puede ver. En tiempo real, después esto queda subido, ¿verdad? Al canal de YouTube. Les voy a pedir, como siempre pasa con estas reuniones por Zoom, que ustedes me digan qué tal va el audio mío, sobre todo. El video no importaría demasiado, no se pierden de mucho, pero sí el audio, porque la señal de internet está estos días andando más o menos. Sé que hay algunos truquitos, si la cosa no funciona muy bien, empezamos a apagar las cámaras o cosas por el estilo, tratando de buscarle la vuelta para que no se escuche interrumpidas las cosas que voy diciendo, pues se pierde bastante el hilo, ¿no? Así que por ahora pareciera que vamos bien. Yo veo caras de ustedes que se mueven, veo caras conocidas ahí. Manuel, ¿no? Arias Lungo, y algunos más. Entonces a mí que haya un par de cámaras prendidas me gusta, me tranquiliza porque veo que no se colgó el internet y quedé hablando solo, por ejemplo, cosa que con las cámaras apagadas es un problema. Ahora voy a compartir pantalla en un rato, así que eso quizás también sea una carga más para el Zoom. Esperemos que lo soporte. Después, ustedes hagan los comentarios desde ya en el momento que quieran sobre las cosas que yo voy a ir diciendo o planteando, y hagan los comentarios también por la vía que les quede mejor. Estoy abriendo de paso el chat. A mí el chat me resulta un poco incómodo porque mientras voy hablando trato de mirarlos a ustedes, ahora voy a compartir pantalla, no sé dónde va a quedar el chat colocado, capaz que no lo voy a ir viendo. eh, en tiempo real tampoco, o, en simultáneo. Ustedes me dicen por el chat, profe, eso es lo que usted dice que tiene que ver con tal cosa, y yo lo leo 30 minutos después y eso que dije ya nadie sabe qué es. Entonces estaría bueno, en la medida de lo posible, se animen y puedan, que ese tipo de comentarios o participaciones o intervenciones las hagan con audio, ¿no? Sé que no todo el mundo puede, pero en la medida de que así sea, mejor. Voy a cerrar la ventana hecha. Sé que en algún lugar el Zoom me lo avisa. Bueno, ¿cómo vienen con la materia en este formato especial de cursada de verano, medio atípico, a comparación con lo que hacemos durante el cuatrimestre? ¿La vienen llevando bien? Deberían tener leído, por lo que entiendo, algunos temitas ya, ¿no? A esta altura. Sí, ¿Les resulta complicado? hay ciertos temas que entraron para la primera parte, como puede ser positivismo, interaccionismo y una parte de marxismo, y esta segunda parte se ven otros temas, o que sería algo más práctico, eso habían dicho. Sí, el asunto es así, la criminología, si en dos palabras nosotros tuviéramos que decir qué es lo que estamos estudiando en definitiva con este nombre tan atractivo de criminología, diríamos que lo que nos interesa ver es el fenómeno del delito y el fenómeno o el discurso, las prácticas, los discursos, las instituciones vinculadas al control del delito desde una perspectiva sociológica o descriptiva. Es decir, qué sucede realmente con el delito en nuestras sociedades y qué sucede realmente con el control del delito, con la reacción social frente al delito en nuestras sociedades. Para eso, en la primera parte, con este objetivo, digo, de estudiar qué pasa con el crimen, qué pasa con las agencias del sistema penal que reaccionan frente al crimen, para eso construimos, está esquematizado así la materia,
con un sentido, que es el de elaborar, al principio, construir unas herramientas conceptuales y teóricas que después nos sirvan para analizar algunos problemas más específicos. Entonces, no debería haber una desconexión demasiado notoria entre las cosas que estamos hablando ahora, esta segunda parte de la cursada, y aquello que ustedes vieron en la primera mitad, que seguro es un poco más denso en el sentido de denso teóricamente, tiene más contenido abstracto, algunas nociones, se pone un poco más pesadito, pero la idea es que vean ahora que todo aquello que ustedes hablaban hace unas clases tiene alguna repercusión, aplicabilidad práctica bastante específica. Así que hoy, no sé, volveremos sobre, por ejemplo, las nociones de aprendizaje criminal, las nociones de mutilación del yo, estereotipo, ¿no? Cosas por el estilo, para tratar de explicar algunas cosas que tienen que ver con la sociología de la cárcel. Ese es el tema de hoy, no sé si lo dije al principio, pero vamos a tratar esta clase, la unidad de sociología de la cárcel. Yo voy a pasar a compartir pantalla. Tengo un PowerPoint preparado que ya me quedó del cuatrimestre pasado. No sé si lo están viendo o todavía no. Sí, se ve. Se ve perfecto. Se ve. Bien, ahora lo que tendría que hacer es maximizar esto. Bien, sociología de la cárcel, como les decía. Este es el temario, el que están viendo ustedes ahí en pantalla, de acuerdo al plan nuevo, ¿no? Creo que son todos plan nuevo, o la gran mayoría, todos y todas. Plan nuevo, esta es la bolilla del programa que vamos a tratar. Yo después este PowerPoint van a ver que algunas placas tienen bastante contenido de texto. La idea es que ustedes no quieran escucharme a mí y al mismo tiempo leer todo el texto, porque no se va a poder. En todo caso, algunas cosas sí, las repasamos juntos y juntas. Yo ahí les diré, me voy a detener, pero la idea es dejar el PDF para que ustedes después, tranquilos en sus casas, lo repasen. Este es el material de lectura que vamos a usar en carácter de lectura obligatoria. Van a ver que es un texto que ya está asociado a otra clase, pero vamos a tratar de reaprovecharlo para que nos sirva en este tema también. Y como estamos haciendo eso, nos permitimos también agregar un segundo texto que es este otro. O sea, el primero es de Iñaki Rivera Beiras, forma parte de una compilación dirigida por Roberto Vergali, que se llama Sistema Penal y Problemas Sociales. Este es el primero, perdón. Historia y legitimación del castigo, hacia dónde vamos. El segundo sería este otro, el impacto carcelario, misma compilación, otro autor que se llama Josep García Borés, y la contribución se llama, como les decía recién, el impacto carcelario. Esto también lo tenemos ahí subido al campus. Si no está subido, cuando termine la clase lo cuelgo. Y esta es una lectura complementaria para quienes quieran profundizar un poquito. Esto también les va a servir para la clase de Goffman. No sé si es lo mismo que Nadina Capiet trabaja en la clase de Goffman y instituciones psiquiátricas, si es el mismo material. Si no, bueno, les va a servir para las dos. Esto es complementario. Y bien, entonces, no sé si sobre estos asuntos, bibliografía y demás, o cuestiones organizativas generales de la materia y de cómo vienen, quieren hacer alguna pregunta. En la medida de lo posible, como dije, por fuera del chat. Si no, nos meteríamos en tema de la clase de hoy. Vamos bien. No hay ninguna pregunta. Bueno, la idea en esta presentación de la clase titulada Sociología de la Cárcel es obviamente construir una mirada acerca de la institución carcelaria que vaya un poco más allá de lo jurídico, en línea con lo que decíamos recién, que la criminología no está interesada en estudiar normas,
en estudiar prescripciones acerca de cómo tienen que ser, bueno, en este caso las cárceles, pero en general cómo tiene que funcionar, por ejemplo, el sistema penal, sino que lo que intenta es describir cómo realmente funciona en la práctica. Es una ciencia más descriptiva, con pretensiones empíricas más fuertes. Para estudiar el deber ser de la cárcel y el deber ser de la policía y del castigo y del derecho penal y de la justicia penal y del derecho procesal penal, tenemos el resto de la carrera, básicamente, ¿no? Esa es la formación que nosotros recibimos, el grueso de nuestra formación que recibimos como abogados y abogadas. Un entrenamiento tenemos para intervenir sobre conflictos con unas herramientas que son teórico-normativas, jurídicas, intentar mejorar las situaciones que pasan por nuestras manos. Bueno, para que eso pueda suceder, estaría bien que nosotros tengamos ciertas nociones sobre lo que efectivamente sucede, ¿no? Sobre el trasfondo de las normas, y a eso apunta fundamentalmente la carrera, a tratar de ver qué hay detrás de las normas en relación a distintos temas. Entonces, o puesto en otras palabras, vamos a hablar de lo que sería la cárcel real, digo real porque este es un concepto que algún autor español usa, por oposición a la cárcel legal. Vamos a hablar de la cárcel que verdaderamente existe, que en los hechos se presenta, por oposición a la cárcel que proyectan las normas, la cárcel que está en los papeles, en los libros, en las leyes, ¿no? Y el contraste que atraviesa toda la materia en general, es bastante visible en este tema en particular. Digamos, hay, para decirlo en términos muy generales, y más allá de que ahora vamos a profundizar sobre esto, hay una distancia muy, pero muy grosera entre lo que las normas mandan en esta materia, acerca de cómo deben ser las cárceles y qué cosas tienen que pasar dentro de las cárceles, y lo que realmente sucede. Nosotros, en general, en la materia teníamos una herramienta que era bastante útil en esta clase, que era la recorrida por la unidad penal, la visita a la unidad penal. Esa, digamos, ver de primera mano y generar unas primeras impresiones ahí, en el lugar, acerca de lo que la cárcel es, de alguna forma es una herramienta no solo muy válida, sino que también irreemplazable. O sea, esa experiencia de recorrer y hablar con personas que están privadas de libertad no la vamos a poder sustituir a través de la virtualidad. Vamos a tratar de buscar otras alternativas. La herramienta de la visita no es perfecta, porque la cárcel que se ve es la cárcel en su mejor versión, obviamente. Así que lo que vamos a tratar de hacer es, además de darle un poco de contenido teórico a todo esto y de hacer un recorrido acerca de algunos temas de los que habla la sociología del encarcelamiento, dejar algún material de video, algunos informes que puedan complementar las cosas que yo estoy diciendo y que conversemos con ustedes. Y en todo caso queda abierta la invitación para hacer la visita a la unidad penal cuando en algún momento la pandemia termine, ¿no? Se supone que terminará, y era algo que veníamos haciendo, coorganizando con el Centro de Estudiantes, por lo menos durante los últimos meses antes de la suspensión, unas visitas conjuntas para gente que no estaba necesariamente cursando la cátedra. Bueno, eso lo vamos a poder hacer, digamos. Así que, yo, de vuelta, en esto de la virtualidad, es un poco, digamos, difícil la interacción. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna experiencia de visita a la unidad penal, si alguno de ustedes fue, la impresión que tuvo, quizás en estas visitas de las que estamos hablando. No sé si alguien va a querer abrir el micrófono y decir algunas palabras de lo que se encontró cuando fue, de las impresiones que tuvo, las expectativas que manejaba antes de entrar a la unidad, las conclusiones. Dejo solo un segundo o dos por si alguien quiere abrir el micrófono y me cuenta. Es decir, nadie fue por fuera de las visitas.
estas que hablamos en ninguna otra actividad de extensión, nada por el estilo. Bueno, quedará entonces pendiente. La idea de la presentación de hoy es seguir este esquema que les marco acá, que en realidad visto así pareciera que tiene una distribución más o menos equitativa, esto que llamamos acercamiento macrosociológico y lo microsociológico. En realidad vamos a privilegiar muchísimo más lo segundo, lo microsociológico. El acercamiento macrosociológico, que trata de ensayar la sociología de la prisión, se pregunta por, como dice ahí, cuál es la funcionalidad externa de la cárcel, qué rol tiene, qué efectos sociales produce su presencia en nuestro entorno. Y la idea es siempre, obviamente, enfocarse en la prisión, porque de eso se trata, pero al mismo tiempo alejarse un poquito, alejar la lupa para que en el panorama, en la foto, entre no solo la prisión, sino también otras instituciones, como pueden ser la policía y la justicia, y preguntarse las relaciones entre una y otra. Y en términos más generales y más amplios también, la cultura, la política, el mercado de trabajo, preguntarse por las relaciones que existen entre estas dimensiones, es decir, si sucede o no sucede que durante determinados periodos de campañas políticas se promueven reformas legislativas que tienden a endurecer el castigo penal y eso repercute en más o menos encarcelamiento, sí o no, si las tasas de desocupación y desempleo en sus variaciones tienen algún reflejo con la tasa de encarcelamiento o no, si en la dimensión de la cultura nuestras sensibilidades, nuestras percepciones, aquellas cuestiones que nosotros definimos como reprobables, tolerables o intolerables, las formas en que creemos que hay que reaccionar frente a actos censurables y toda la forma en que nosotros pensamos estas cosas, sus transformaciones impactan o no en las formas en que castigamos institucionalmente a través del sistema penal. Esto, les decía recién, va a merecer una atención un poquito menor en la clase de hoy porque son temas que me parece que les puede sonar a ustedes de clases anteriores, por ejemplo de la clase de penología, de clases teóricas de la primera parte acerca de marxismo, cosas por el estilo, o temas, porque no hubo una clase específica, pero son cosas que más o menos están puestas ya sobre la mesa. Y si profundizamos demasiado no vamos a llegar a ver otras cuestiones que quizás ni abuelo de pájaro vieron hasta ahora, ¿no? Entonces mi idea es privilegiar bastante más lo segundo, es decir, privilegiar bastante más esto del acercamiento microsociológico, que atiende, como dice ahí, ya a... Uy, perdón, estaba tratando de manejar las ventanas. Bien, que atiende, como dice ahí, al mundo de la prisión en sí mismo y trata de atravesar los muros de la prisión y mirar para adentro, ya no para afuera, ya no la relación con la policía, con los políticos, con la cultura, sino cómo es esa institución tan especial adentro, ¿no? ¿Qué cosas diría sobre, o que me parece importante remarcar sobre esta dimensión macrosociológica? El primer punto. Bueno, solamente me detendría en estos conceptos, o en esta oposición de conceptos, mejor dicho. Por un lado, el concepto de prisión disciplinaria, y por otro lado, el concepto de prisión depósito. Que funcionan como tipos ideales antagónicos que la gente que trabaja acerca de estos temas ha construido para pensar el funcionamiento de las cárceles concretas, ¿no? No es que uno puede tomar una unidad penal como la 15 de Batán y decir, bueno, acá tenemos un ejemplo perfecto de prisión depósito puro y duro, ¿no? Bueno, la idea de estos conceptos es tratar de lo que se trata la materia, ¿no? Construir herramientas conceptuales para entender mejor lo que pasa. No a la perfección y no, digamos, de una manera tan pura como lo vamos a presentar ahora. La prisión disciplinaria nos remite ahí a la obra de Foucault, es la prisión normalizadora, es la prisión correccionalista,
es esa prisión que es herencia del positivismo y del funcionalismo, de que ustedes ya hablaron y estudiaron, se corresponde mucho con estas tradiciones de pensamiento en particular y concretamente con la idea de poder recuperar al individuo, recuperar al delincuente, tratar de aprovechar la experiencia del encierro del sujeto desviado para corregirlo. Si entra una persona desviada a un establecimiento carcelario, que salga un ciudadano honesto, ¿no? Obediente. Estamos hablando de esto, del correccionalismo. Diríamos los penalistas de la prevención especial positiva. Y estaríamos mirando una época histórica donde había, de vuelta pensando en qué pasa fuera de la cárcel y cómo se relaciona el afuera con la institución, había cierto, había pleno empleo, ¿no? Y había ciertas necesidades en el mercado de trabajo que significaban una demanda de mano de obra. O sea, había puestos de trabajo vacantes y había que cubrir esos puestos de trabajo, y entonces la gente que pasaba por la prisión tenía que salir preparada para cubrir esos puestos de trabajo, ¿no? Dicho así en manera absolutamente grosera. Yo no sé si ustedes cursaron ya sociología. Yo cuando la cursé se hacía un ejercicio bastante, se repasaba la lectura de Foucault en un texto que se llama Las palabras y las cosas, si no me equivoco era ese, en que él propone una especie de juego, de adivinanza o de ejercicio al lector y le dice, mire, yo voy a describir un reglamento y usted tiene que pensar y adivinar qué institución es. Hablando de un establecimiento, una institución del siglo XVII, XVIII en Europa, ¿no? Y lee el reglamento, da toda la impresión que es una cárcel y en realidad era una fábrica, en la que estaba tasado minuto a minuto qué tenía que hacer el interno, ¿no? En este caso el trabajador, con prohibiciones y estipulaciones positivas y prescriptivas muy, muy estrictas. Entonces ahí era muy fácil ver cómo la institución de la prisión nace con una vinculación muy, pero muy íntima con la institución de la fábrica en el afuera. Entonces esa idea perdura, la idea de que la cárcel tiene, mal que mal, esta función correccionalista, hasta que, sobre todo en el primer mundo, sobre todo en Norteamérica y especialmente en las últimas décadas del siglo XX, nace el concepto de prisión depósito como noción opuesta, prisión jaula, digamos. Que es una idea que nace, un concepto que nace, podríamos tomar este trabajo de John Irwin de referencia, así como hicimos con Foucault y prisión disciplinaria, aunque el concepto de prisión depósito o jaula había aparecido antes y se trabaja después también por otros autores. Pero bueno, a lo que apunta es a sugerir la idea de que algunos establecimientos carcelarios, más que plantearse como objetivo el de recuperar gente, parecieran conformarse solamente con incapacitarlas, almacenarlas, amontonarlas atrás de las rejas, encerrarlas y mantenerlas ahí aisladas del resto de la sociedad. Es bastante gráfica la idea de prisión jaula en este sentido, ¿no? O depósito. Estamos hablando de seres humanos, pero a lo que se apunta es a ilustrar de manera muy, pero muy elocuente esta funcionalidad externa que la prisión vendría a cumplir ahora, en los momentos contemporáneos, ligada con esto de segregar, retener e incapacitar a sectores sociales que son percibidos como una amenaza, que son percibidos como un peligro para el bienestar general de la población, para la opinión, o por parte de la opinión pública, pero también por parte de las agencias del sistema penal. Entonces, la prisión ya no asumiría un rol proactivo en la transformación personal y en la corrección de los individuos que recibe. No le pedimos que resocialice a nadie, no pedimos que haga gran cosa, simplemente que los mantenga ahí encerrados y, digamos, que en todo caso que retribuya el daño que causaron al cometer un delito y que los incapacite todo el tiempo que se pueda. ¿Cómo se los incapacita? Segregándolos, ¿no? Es la idea, volviendo
al lenguaje del derecho penal, por un lado de la retribución, pero más fundamentalmente de la prevención especial negativa. No sé si lo recuerdan este tipo de presentaciones. Pero fíjense, solo voy a leer un fragmento de un autor sociólogo que se llama Bauman, Zygmunt Bauman, que, entre otras cosas, para hacerla muy corta, dice: las cárceles, al igual que tantas otras instituciones sociales, han pasado de la tarea de reciclaje a la tarea de destrucción de residuos. O sea, es una imagen de vuelta fuerte, pues habla de personas de carne y hueso, pero aquello que antes tratábamos de reciclar y devolver, ahora lo destruimos. Entonces ahí, digamos, lo único que pasamos a esperar de la cárcel es que no sea noticia, que no moleste, digamos, que no sea noticia en el sentido de que hay novedades de grandes fugas masivas, que hay novedades de grandes motines, de grandes episodios de violencia colectiva. Mientras eso no pase, lo que sucede puertas adentro no nos interesa, ¿no? Con que sea una cárcel ordenada, con que sea una cárcel silenciosa, estamos bien. Esa sería la lógica. Y podríamos construir un cuadro un poco más específico diciendo que la prisión disciplinaria piensa en el individuo y trabaja sobre gente que está transitoriamente desempleada. Por oposición, la prisión de depósito piensa en grupos, absorbe a sectores sociales enteros que están estructural y permanentemente excluidos. No piensa en individuos, piensa en grupos. La prisión disciplinaria pone recursos humanos y materiales al servicio de la recuperación de las personas que están encarceladas. Hay muchos profesionales invirtiendo tiempo y recursos en el tratamiento resocializador. En cambio, la prisión depósito pone recursos humanos y materiales al servicio de la custodia y del mantenimiento del orden y del aseguramiento. La prisión disciplinaria promueve la ocupación del tiempo de las personas detenidas en actividades productivas, digamos, educación, entrevistas psicológicas, espacios de trabajo, talleres laborales, demás, mientras que, por el contrario, la prisión depósito privilegia las técnicas de aislamiento, confinamiento, incomunicación y demás. En términos generales, la prisión disciplinaria tiene un signo inclusivo, incluyente; la prisión depósito todo lo contrario, un signo excluyente. Entonces, la lectura que se hace, sobre todo como les decía recién, en el primer mundo, es que hay una especie de transición durante las últimas décadas del siglo XX entre un modelo y otro, de forma tal que la prisión depósito estaría sustituyendo o habría sustituido por completo a la prisión depósito habría sustituido casi por completo a la prisión disciplinaria. La cárcel ya no es aquella que describía Foucault, la cárcel de hoy es esto que describen, por ejemplo, acá John Irwin, para tomar un autor de referencia. Eso podría ser así, digamos, y esto está asociado íntimamente con el boom carcelario, la explosión de los índices de encarcelamiento y todo lo que ustedes supongo que quizás hayan conversado, que sucedió en el primer mundo en general y en la periferia también durante esta época en la que estamos hablando. Esto, les decía, podría ser así, uno podría no plantear objeciones en lo que respecta al primer mundo, de vuelta Norteamérica, Europa, pero acá hay un autor que se llama Máximo Soso, un criminólogo local de la Universidad Nacional del Litoral, en un texto que está ahí, por si a alguno le interesa leerlo. Hay que hacer salvedades, claro, dice Soso, y poner algunos reparos si lo que queremos es leer a los norteamericanos y decir, bueno, como los norteamericanos dicen que allá está pasando esto, en Argentina pasa esto. Porque además también hay mucho más presos allá y hay mucho más presos acá. Entonces debe estar pasando lo mismo, una especie de transición, trasplante más o menos acrítico del concepto que se elabora allá para leer lo que sucede acá. Eso tiene un problema que marca muy claramente Soso, que es que en Norteamérica el ideal resocializador fue absolutamente desterrado incluso de los textos legales.
y a partir de ahí fue absolutamente desterrado de las prácticas concretas de las prisiones, y los programas educativos se desarmaron, y los programas de capacitación laboral se desarmaron, porque no estaba el Estado, los estados federados, no estaban ya dispuestos a seguir invirtiendo recursos en eso, porque ya no se quería resocializar a nadie, porque ya no estaba planteada siquiera en el objetivo legal esa misión. Entonces eso produjo unas transformaciones muy profundas puertas adentro de la prisión, y eso no es lo que sucede ni por asomo en América Latina en general, y en Argentina en particular, donde, como ustedes saben bien, por haber cursado Derecho Penal parte general, el mandato resocializador está muy pero muy presente en normas de jerarquía constitucional y en las leyes de ejecución penal, ¿verdad? Y alguno podría decir que también en el artículo 18 de la Constitución Nacional, tema discutible, pero bueno, está en las leyes, está en las reglamentaciones, y a partir de ahí estructura muchas prácticas que no se explican para nada a partir de la idea de la prisión depósito. O sea, que haya maestros y maestras, que haya psicólogos y psicólogas circulando en la unidad penal 15 de Batán, no tiene nada que ver con la idea teórica de la prisión depósito, que supone que la persona detenida tiene que estar guardada en una celda las 24 horas si es posible, ¿no? Porque no estamos tratando de resocializar a nadie. Y la educación, el trabajo, la asistencia psicológica y demás están pensadas en su diseño, por lo menos abstracto, como dispositivos que forman parte del tratamiento resocializador, ¿no es cierto? Y las personas privadas de libertad también tienen la fuerte expectativa de, digamos, acceder, por ejemplo, a la libertad condicional o a las salidas transitorias. Y la libertad condicional y las salidas transitorias son institutos legales que en los hechos se conceden, o sea, todos los días hay jueces de ejecución concediendo salidas transitorias y rechazando más, y concediendo libertades condicionales o asistidas y rechazando más, bajo la lógica de si la persona está lista o no está lista para ser probada en su tratamiento, en esta fase de su tratamiento penitenciario, en libertad. Entonces le hacemos cumplir una porción de la pena en la calle. Eso no tiene nada que ver con la idea teórica de la prisión depósito. ¿Se entiende? O sea, la idea es decir, guarda, tenemos estos dos conceptos que son bastante útiles, porque lo que termina diciendo Soso, en definitiva, es que acá hay como un mix entre ambas cosas. Él dice economía mixta. Hay algunos componentes de lo que Foucault describía y hay algunos componentes de esto otro que John Irwin describe. Él traza una distinción entre procesados y condenados. Soso, yo no estaría tan de acuerdo con eso, pero en definitiva no importa. La idea es no quedarse con que lo que pasa en Norteamérica pasa acá y punto. Y esto yo lo dejo acá, después a quien le interese profundizar esto y entender muchísimo mejor esta idea, el propio Soso lo explica 10 veces más claro que yo en un video que está en YouTube con ese título, ¿no? Y los primeros minutos, después habla de otros temas, pero los primeros minutos habla de esto. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece? Vamos bien, veo ahí por lo menos una cara que se mueve. Bien. Así que, ¿algo que decir sobre esto? ¿Tiene relación con algo que hayan hablado hasta acá o no tiene nada de relación? Sí, en realidad sí. Bueno. Ahí veo que otro micrófono se silenció y no, volvió a mutearse. Bueno, la idea era trabajar, instalar un poco estas dos nociones. En lo que tiene que ver con el enfoque macrosociológico, ya está, lo vamos a dejar atrás. Yo quería que estas dos nociones queden planteadas porque también se vinculan con algunas cosas que vamos a decir ahora. Que ahora viene lo más interesante para mí de la clase, pues nos vamos a meter puertas adentro de la institución, vamos a ya sin demasiada atención al afuera, aunque sin olvidarnos de que hay un mundo afuera, vamos a tratar de decir algunas cosas que tienen que ver con lo más cotidiano de las prisiones. Y después voy a ver si llegamos, al final no sé qué tan rápido avancemos y qué tan bien vengamos de tiempo. Al final les puedo mostrar una especie de trabajo o los resultados parciales de un trabajo que desde el Grupo de Investigación Crítica Penal hicimos sobre
una cuestión ligada a esto de las cárceles, las prácticas de aislamiento, ¿no? Para ver qué cosas se pueden estudiar en criminología. Me gustaría por lo menos dejar un paneo. Digamos, este enfoque microsociológico que trata de describir el mundo de la prisión puertas adentro acompaña a la prisión casi desde su emergencia, o mejor dicho, desde su consolidación como forma hegemónica de castigo. Uno podría remontarse a 1777, a 1883 en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, y leer los grandes informes que desde algunas instituciones se iban haciendo sobre las prisiones, ¿no? La idea no es hacer eso, no estamos haciendo historia. Las instituciones que se describen de 1700 y pico, 1800 y pico, no tienen demasiado que ver con lo que es la cárcel hoy acá en Argentina. Y además, esta primera literatura de la sociología de la prisión estaba pensando básicamente en temas que tenían que ver con la infraestructura de las prisiones, cómo tenían que ser construidas, porque se estaban construyendo estos establecimientos, qué régimen de vida debía imponerse a los internos y qué presencia tenía la religión, el silencio y demás. Es decir, se privilegiaba la mirada de la administración penitenciaria. Y lo que nos parece más interesante a nosotros indagar es otro tipo de lectura que se inaugura en Estados Unidos en 1940 con un libro de un autor que se llama Donald Clemer, y luego Donald Clemer escribe The Prison Community en 1940, y en 1958 otro autor que se llama Gresham Sykes escribe La Sociedad de los Cautivos, y a partir de ahí estos son los dos puntapiés para otro estilo de literatura sobre las prisiones, que lo que trata de hacer es mirar esto sociológicamente, o sea, tratar de describir cómo funciona este mundo, qué relaciones sociales se van produciendo ahí adentro, ¿no? Y se dicen un montón de cosas, muy interesantes todas. Yo, para ponerlo de manera esquemática, las divido en dos ejes de cuestiones que vamos a tratar de mirar. El primer eje de cuestiones que vamos a tratar de mirar es el de los efectos del encarcelamiento. Es decir, el interrogante, la pregunta acerca de qué sucede con la persona que está privada de libertad, en el sentido de cómo impacta, ahí apunta el título de la lectura obligatoria de García Borés, el impacto carcelario. Bueno, cómo impacta la experiencia del encierro en una institución de este tipo en la persona que lo atraviesa, ¿no? ¿Qué repercusiones trae aparejada en las personas privadas de libertad esta experiencia? Y después vamos a hablar del orden de la prisión, es decir, de cómo se mantiene, cómo se gobierna, cómo se mantiene a raya una institución así, y los desafíos que presenta la gestión cotidiana del orden y la gobernabilidad de la prisión. Entonces, empezamos con los efectos del encarcelamiento, con una salvedad. Lo que trata de hacer la sociología, no lo dije recién, pero es un poco obvio, no es tratar de pronosticar para casos individuales cómo le va a ir a una persona en su tratamiento y cómo el encierro impactará en esa persona con nombre y apellido, individualmente. Eso sería una preocupación más de la psicología, una pregunta que la psicología puede intentar con buenas armas responder. La sociología lo que hace es describir tendencias, describir regularidades y hablar de lo que generalmente pasa. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver, si yo hablo del efecto de la prisionización, eso no significa que eso va a suceder en todos los casos y que además va a suceder en la misma medida en todos los casos. Son tendencias y patrones que se reiteran, ¿no es cierto? Y que se reiteran y que han sido, digamos, descriptos y relevados con una suficiencia tal que es posible decir que más o menos en todos los casos de las prisiones, en todas las prisiones que se conocen, suelen pasar cosas como estas, ¿no? No para 100% de la población necesariamente. Entonces, hablamos de los efectos del encarcelamiento, como digo, sobre las personas privadas de libertad. Esta placa trata de dejar sembrada una idea nada más, que es que
ahí tienen enumerados efectos sobre las presiones sobre las personas privadas de libertad, los conceptos que vamos a ver ligados a esto. O sea, cuando hablemos del impacto carcelario, vamos a trabajar concretamente estas 5 nociones que están ahí. Pero la placa apunta a instalar la idea, el mensaje, de que en realidad la prisión no solo impacta especialmente en las personas privadas de libertad, aunque son los principales afectados, sino que también hay otros colectivos que acusan la presencia de la institución y de la institucionalización de ciertas personas, que son sus familiares, ¿no? Y los trabajadores y trabajadoras penitenciarios, que son 2 grupos gruesamente olvidados por la sociología de la prisión. O sea, Klemer y Sayk no prestaban demasiada atención a estos temas porque no era el objeto de su estudio tampoco, no estaban interesados específicamente en esto. Pero después de unos años, y especialmente de vuelta en las últimas décadas del siglo pasado, la sociología del encarcelamiento empezó a mirar también el impacto de la experiencia del encarcelamiento en los familiares de los detenidos y detenidas y en los propios trabajadores penitenciarios. Y relevan, por ejemplo, que los familiares de las personas privadas de libertad cumplen un rol fundamental en la vida cotidiana de la institución. No sé si ustedes saben, pero las personas privadas de libertad no subsisten materialmente con las cosas, con la ropa, con la comida, con los medicamentos que provee la administración penitenciaria. Más bien diría que los servicios penitenciarios proveen muy poco de todas estas cosas, o en ocasiones casi nada, y lo que los servicios penitenciarios proveen no alcanzaría para siquiera aproximarse a un nivel de vida digno ni por asomo, ¿no es cierto? Los que proveen todo esto, los que mantienen materialmente a los presos y presas son sus familiares desde el afuera. Entonces ahí, bueno, como esto lo armé el cuatrimestre pasado o el anterior, que estábamos ahí en pandemia, puse alguna noticia que también pueden googlear con ese título, sobre la situación de las personas que tenían que seguir manteniendo y llevando comida a sus familiares adentro, cómo lo experimentaban. Y eso que se ve ahí muy chiquitito es la foto de un permiso. ¿Se acuerdan cuando para salir de casa necesitábamos un permiso de circulación y estábamos paranoicos si salíamos sin ese permiso y nos sentíamos como observados? Bueno, desde los momentos más tempranos de la cuarentena, del aislamiento social preventivo y obligatorio, el Servicio Penitenciario Bonaerense colgó en su página, o el Ministerio de Justicia, no recuerdo, colgó en su página un permiso para imprimir y llevar firmado para que los familiares salieran y viajaran hasta las unidades penales, y si bien no iban a entrar a la unidad penal, llevaran paquete de cosas, ¿no? A ese nivel se trataba de un tema prioritario, conservar esa lógica y esa dinámica de los de afuera mantienen a los de adentro. Pero bueno, hay un montón de cosas que decir, el rol, digamos, no solo material, sino emocional o afectivo, que cumplen, su inserción en la cultura carcelaria, la inserción de los familiares, digo. Pero no vamos a tener tiempo si profundizamos demasiado, en todo caso después volvemos si hay preguntas o lo que fuera. Lo mismo sobre los trabajadores penitenciarios, tanto familiares de detenidos y detenidas como trabajadores penitenciarios, especialmente en América Latina y especialmente en Argentina, se trabaja muy poco, entonces hay poca producción, sabemos poco acerca de ellos, de su formación, de sus condiciones laborales, de los impactos del encierro digamos, en sus personas, en estudios de estrés laboral, si es que este fenómeno se produce con cierta recurrencia, no sabemos casi nada. Entonces, bueno, lo dejo sembrado ahí también y en cualquier caso volvemos sobre eso si quieren. Ahora, hablando de el impacto carcelario, los efectos del encarcelamiento en las personas privadas de libertad, bueno, el más evidente de todos los efectos, de todas las consecuencias que el encierro produce en una persona es el dolor, ¿no? El sufrimiento. Los padecimientos de diversa índole que los privados de libertad, los reclusos y las reclusas,
sufren, y desde la obra de Sykes en adelante, que está ahí traducida, como ven, en 1000 idiomas, y es una referencia total en esta materia, bueno, hablamos al respecto con el rótulo de los dolores del encarcelamiento. La idea de Sykes, que quizás es un poco obvia o apunta a una obviedad, no necesitan cursar criminología para saberlo, es que la privación de libertad en realidad no es solo privación de libertad, sino que trasciende, necesariamente viene de la mano de otra índole de privaciones de bienes y servicios, de privación de seguridad, de privación de autonomía, de privación de relaciones heterosexuales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, él clasifica estas distintas privaciones, las describe, indica qué alcances tiene y demás. Yo diría, eso es interesante, está bien, pero en América Latina y sobre todo en Argentina, digamos que los dolores del encarcelamiento se recrudecen bastante, o sea, son bastante más intensos que las prisiones del primer mundo, por las indignas condiciones de detención que los establecimientos penitenciarios están en condiciones de ofrecer a las personas encarceladas. Vivimos en la permanente emergencia penitenciaria. Fíjense ahí, hice un recorrido, esto es provincia de Buenos Aires, ahí arriba distintos años, distintas leyes que declaraban emergencia penitenciaria, por un año, por un año, por un año, y siempre se renovaban. La última vencía a fin de 2020, yo no googleé antes de esta clase, pero seguro que ya está sancionada la emergencia penitenciaria de 2021, porque vivimos en situación de emergencia y el Poder Legislativo lo reconoce, o sea, son leyes de la legislatura bonaerense. Y el Poder Judicial también lo reconoce. Fíjense ahí abajo, tienen fragmentos de fallos judiciales de los tribunales más altos de la provincia en materia penal. El que está más a la derecha es el Tribunal de Casación Penal, que como ustedes saben es el máximo tribunal con exclusiva competencia penal, y está un escalón más abajo de la Suprema Corte. Dice, esto lo decía en 2019, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, decía el Tribunal de Casación, el servicio penitenciario provincial atraviesa una grave crisis humanitaria, que está en escalado aumento. O sea, esta es la frase, grave crisis humanitaria. La Suprema Corte de la provincia, a la izquierda, en el 2020, dijo, estamos ante un grave problema estructural de sobrepoblación y hacinamiento. Y el año previo había dicho que hay una situación de suma gravedad que es insostenible, la palabra de la Suprema Corte, en el 2019, antes de la pandemia. Imagínense que la cosa no mejoró después, más bien al contrario. Tengo una 2018 está pregunta. comprometido. Perdón. Sí, sí. ¿Se trata de modificar cómo están las condiciones de las cárceles? Porque evidentemente pasan los años y siguen pasando y es siempre igual. Pasan los años y es siempre, sí. Mirá, no, digamos, no, es difícil saber en el largo plazo si estamos peor o mejor que hace 30 años, 40 años. ¿Por qué? Porque no hay demasiado estudio de vuelta sobre el tema. Que las cárceles, digamos, llegan a situaciones extremas. Creo que, no me quiero adelantar, pero a ver. Sí, fíjate, mientras yo hablo, esto es un fallo que a mí me gusta mucho trabajar, aunque es medio viejo, ya tiene 6 años, y de estos fallos hay 20, 30, 40, 50 por año en Buenos Aires, en Cava, en Córdoba, en Mendoza, en todos lados. Hay como un sobrediagnóstico de la situación por parte del Poder Judicial. Pero a mí me gusta trabajar este fallo que es de Juan Tapia por el lenguaje que usa y el nivel de descripción que tiene. Entonces, fíjate lo que describe ahí. Él lo que describe ahí es cómo es una celda en la Unidad Penal 15 de Batán, que yo no me acuerdo si en ese momento era el pabellón 3. Bueno, sí, era pabellón de tránsito, no era de castigo. Ni siquiera era... Los peores pabellones siempre son la separación del área de convivencia o buzones y tránsito. Acá se trataba de un pabellón de tránsito, y él describe toda esta situación que vos debes estar leyendo mientras yo hablo.
y que si no te va a quedar ahí. Pero en líneas generales uno podría decir, bueno, acá la pena es corporal, no es una pena privativa de libertad. Se sufre en el cuerpo esto ya. No es solo privación de libertad y no es todo aquello que Sykes decía, es más todavía, ¿no? Es casi una situación de tortura permanente que el propio Estado le suministra a una persona. Está bien, no son todos los pabellones, porque la cárcel, en realidad son muchas cárceles al mismo tiempo. Y un poco eso tiene la lógica del premio y castigo sobre lo que vamos a hablar después. O sea, están estos pabellones que son los peores, los más inmundos, y están unos pabellones que, entre comillas, son una pinturita, son, digamos, aceptables las condiciones que ofrecen para transcurrir los días ahí. Entonces, y eso algunos dicen, bueno, esta oposición que existe, este contraste se construye a propósito para decirle al preso, mira, si vos sos obediente podés pasar 15 años de prisión acá, en esto que está describiendo Tapia, vos, si no, si sos más o menos revoltoso, complicado, demandante, conflictivo y demás, bueno, al revés, digamos, si sos obediente vas al otro, si sos conflictivo vas acá. Entonces tiene esa lógica extorsiva. Ahora, a la pregunta concreta, volviendo, si esto que estás leyendo acá es mejor o peor, o si se hace algo, o si va mejorando, muy difícil saberlo. Es difícil imaginar que pueda estar peor que esto, o que en algún momento la cárcel hubiera estado peor que esto. Iniciativas de transformación hay, siempre, y siempre fracasan, ¿no? Después ahí está la pregunta de si al final, bueno, ¿por qué fracasan? ¿Por qué fracasa el Poder Judicial? No es todo el Poder Judicial el que quiere transformar esta situación. No en lo discursivo, ningún juez te va a decir que esto está bien, pero digamos que se compromete y tiene cierto activismo con esta situación, no vas a encontrar, no es el grueso del Poder Judicial. Y, digamos, las agencias políticas pareciera que tampoco están demasiado interesadas, yo no sé si porque no rinde electoralmente, porque realmente quieren que, como pueblo, nosotros queremos que la gente se pudra en la cárcel y se están pudriendo y está bien. No tendría una respuesta acerca de por qué los fracasos ocurren. Tengo algunas ideas acerca de por qué los instrumentos jurídicos son insuficientes, o qué defectos tienen estos instrumentos jurídicos. Pero bueno, eso nos sacaría un poco de tema y nos llevaría a hablar de normas. No sé, Rosela, fuiste que hablaste, si te contesté algo o en realidad no dije mucho, la verdad. Pero No, yo había sería- preguntado, Valentina. ¿Quién? No, yo, Valentina González, no tengo la cámara prendida, lo único. Bien, no, ni me aparecías porque estoy viendo a 2 o 3 de ustedes nomás, pues si no, no leo Ah, lo que bien. voy pasando atrás. Pero bueno, ¿te parece que dije algo, o sea, que está contestada la pregunta? Vos apuntabas a eso, si está mejorando o Sí, no me está parece mejorando. perfecto. Si está Es mejorando, más que nada eso, porque si se sabe tanto que están tan mal las condiciones, si viene desde hace un montón, es como, ¿por qué no se modifica? ¿Por qué no tratan de cambiarlo? Es más que lo ignoran desde mi ver, es como que no es lo principal para cambiar, no le dan la bola que le deberían dar, desde mi parecer. bien. ¿Y en quién estás pensando vos cuando decís no lo deberían cambiar? ¿En los políticos, en el Poder Judicial, o en ambos, o Sí, en sí, políticos, incluye el legislativo, ejecutivo? sí, tal cual. Sí, todos, o sea, todos los que puedan llegar a modificar algo, desde algún sentido, yo siento como que no lo hacen. Yo creo que, no sé, no les debe servir, lo mismo que decís vos por ahí, por el tema electoral, no sé, nos servirá. No lo hacemos tampoco como sociedad, ¿no es cierto? No digo que haya que saltear a los políticos y que, digamos, que cada uno tiene su vida y demás, pero tampoco como sociedad civil, si bien hay cierta presencia, como universidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como universidad en Batán? ¿Estamos dando clases en Batán? Más o menos. Ahora sí, hay algunas experiencias de extensión, lentamente abriéndose, digamos, compañeros y compañeras que le están poniendo el lomo, todo,
con mucha dedicación, pero bueno, es algo muy nuevo, incipiente, insuficiente desde ya. Tiene que ver con la iniciativa de 3 o 4 personas que van armando proyectos, pero no la universidad en su conjunto, ni mucho menos. Como sociedad civil de vuelta. Pareciera que no cambia porque no hay un interés profundo de gruesos sectores de nosotros y por lo tanto de nuestros políticos y por lo tanto del Poder Judicial en que las transformaciones se produzcan. Eso tiene que ver de vuelta quizás con el afuera, ¿no? Está bien la pregunta porque nos lleva a repensar otra vez la relación entre afuera y adentro. ¿Y por qué adentro están así como están? ¿Y con qué se relaciona? ¿Con la política? ¿Con la cultura? ¿Con la economía y el capitalismo? ¿Qué sé yo? Bueno, algunos autores dirán, a mí ese tipo de lectura más económica no me convence, pero algunos las pondrán sobre la mesa, otros hablarán de la cultura, otros hablarán de la política. Difícil cuando empezás a mezclar un poquito de todo, ya terminás hablando de nada, ¿no? Entonces, el problema es todo, entonces ya no dijiste nada. Pero bueno, de vuelta no quisiera volver demasiado sobre esos temas de la clase pasada, tampoco dejarte sin contestar la pregunta. Esto que tienen acá es una captura de un video que pueden encontrar bueno, no es YouTube, es Vimeo, supongo que si lo googlean así, igual les dejamos el link, creo, en el campus, con la idea de reemplazar un poco el recorrido de la visita. Bueno, un programa tipo documental de la televisión de Necochea caminó por los pabellones de Batán o las áreas y sectores de la Unidad Penal 15 y mostró un poco algunas cosas. Esto tiene algunos problemas, para mí reproduce demasiado la versión oficial, la visión oficial de lo que la cárcel es, pero bueno, pasa igual que con la visita, y no deja de ser una visión válida. En parte la cárcel es esto, no es todo esto. Pero bueno, me parece que suma, así que les dejo para quienes quieran de vuelta profundizar, se chusmean el video. Y después, esto otro que decía, vinculado a los dolores del encarcelamiento, tenía que ver... ¿Esto a qué hora termina? Perdón que interrumpa así, medio bruto ¿a las 8? A las 8. ¿O no es el horario que...? Las 8. Bueno. Sí, igual si se extiende Bueno. unos minutos no pasa nada, no hay ningún problema. Sí, unos minutos. Está bien. Bueno, de última no vemos el ejemplo del final que les decía. Trato de acelerar un poquito el paso, pero me interrumpen sin problema. Esto tiene que ver con la discusión de las cárceles y la pandemia, recomendaciones de organismos de derechos humanos internacionales, solo un par, podría haber puesto otros. Lo que sucede en otros países a la izquierda, ejemplos de Argentina o posiciones digo, sobre el asunto acá en el país, aquel debate que se dio, ustedes recordarán. Quise poner ahí un exponente de un poder ejecutivo arriba, un exponente del poder legislativo abajo, un exponente del poder judicial, porque hay un fallo ahí en el medio, o sea, eso que está montado sobre todo es un fallo. Me quedó medio de un color político, pero entenderán ustedes, no era la idea criticar a un partido político, porque la verdad que uno puede ir a los tweets de Patricia Bullrich de la época y no eran muy distintos a los de Sergio Berni, ¿no? Y había, bueno, se entiende lo que quiero decir. En todo caso, dejamos abierto para la discusión, si nos sobra un poquito el tiempo, el impacto de la pandemia en las cárceles, o si quieren hablarlo ahora, ningún problema tampoco. Ustedes me dicen. Yo mientras voy avanzando, pues tengo miedo de no terminar la exposición mínima de las cosas que vamos a tomar en el oral, digo, en el examen. Léanse para el examen esto de las diapositivas, porque, digamos, puede pasar por acá alguna que otra pregunta. Otros efectos del encarcelamiento, podríamos hablar de la prisionización,
que ya está presente en aquella primera lectura de las que les hablaba al principio, de Donald Klemmer, el libro que está allá arriba a la izquierda, The Prison Community. ¿Qué significa esto de la prisionización? Para decirlo lo más breve posible y lo más simple posible. Bueno, técnicamente, no breve ni simple, pero técnicamente, es la asimilación de la subcultura carcelaria. Eso es la prisionización. Acuérdense de la idea de las subculturas criminales que fueron construidas pensando en grupos que tenían ciertos patrones de actuación, definiciones acerca de lo que está bien y lo que está mal, que son opuestas a la cultura dominante, y aquello que por ahí significaba para la cultura dominante una transgresión, en una subcultura criminal otorga reputación y estatus y demás. Bueno, la idea de la subcultura también se utilizó en la sociología de la prisión para hablar de la subcultura carcelaria. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es, desde mi punto de vista, la utilidad de esta idea? Bueno, remarcar que el mundo de la cárcel tiene sus propias reglas de juego, sus propias reglas de juego culturales, sus propios códigos, sus propios valores, sus propias normas, sus propias rutinas, sus propios lenguajes, y la cárcel promueve e incentiva, ¿no?, determinadas formas de pensar y determinadas formas de actuar. Y todas estas reglas de juego, todos estos elementos de la subcultura carcelaria, son muy distintos, para Klemmer por lo menos, serían muy distintos. Esto después fue discutido también más adelante. Pero para Klemmer y algunos autores, hay una oposición bastante clara entre los patrones culturales de, por un lado, la cultura dominante y por otra parte la subcultura carcelaria. Entonces, en la medida en que la persona detenida se involucre cada vez más con la subcultura carcelaria, se comprometa cada vez más y acepte cada vez más su rol de preso, bueno, más le va a costar después recuperar o regresar a la vida en libertad, porque en su experiencia del encierro seguro que acumuló mucha información útil para sobrevivir en prisión. Información acerca de qué liderazgo seguir, cómo conseguir mejor comida o un mejor lugar para estar, qué cosas hacer y no hacer en determinados momentos y en determinado lugar. Pero toda esa información sirve solamente para estar en la prisión y tener una trayectoria más o menos aceptable o lo mejor posible o lo menos mala posible en la prisión. No sirve para manejarse en la vida en libertad. Entonces, con el paso del tiempo, el detenido va rompiendo los vínculos con el afuera, se va distanciando de los patrones culturales dominantes afuera, y en definitiva, lo que recibe a través de la prisión es un entrenamiento para ser un buen preso, ¿no? Un entrenamiento para ser preso, no un entrenamiento para ser un ciudadano honesto, que paradójicamente es lo que pretende la ley. Entonces, la idea es un poco remarcar esto. Lejos de la resocialización, que están las normas, los presos lo que experimentan es un proceso de desadaptación a la sociedad y adaptación a la cultura carcelaria, o prisionización. Reciben entrenamiento para ser mejores presos, ¿no? Y esto, repito, es paradójico. Después está la idea del aprendizaje criminal. A ver si, bueno, nada, iba a proponer un ejercicio para ver qué tanto se acuerdan de Sutherland, pero estamos medio jugados con el tiempo. Pero la idea del aprendizaje criminal, ustedes ya saben que apunta a la clásica definición de este autor que está ahí abajo, que se llama Edwin Sutherland, su clásica respuesta acerca de cuáles son o cuál es la causa del delito. El delito, dice Sutherland, el comportamiento criminal es un comportamiento aprendido. El hecho de que la persona llegue o no llegue a ser un delincuente, dirá Sutherland, depende de qué tan fuertes sean sus contactos, sus propios contactos, con otras personas que ya están dedicadas a la actividad delictiva. Además de la estructura de oportunidades que él denomina así, ¿no? Además de que aparezca una oportunidad para ser un delincuente profesional, una persona
que recurrentemente está en el mundo del delito, que es el único delincuente que estudia Sutherland, no estudia otra cosa, él estudia el delito recurrente. Bueno, él dice, para que una persona se involucre en este tipo de actividades, tiene que recibir una enseñanza y tiene que haber un proceso de aprendizaje en el que se transmiten no solo las habilidades y las técnicas para delinquir, sino también las justificaciones morales y las percepciones de que delinquir no está mal, sino que está bien, o no es tanto problema, ¿no? Entonces, si una persona tiene con sujetos delincuentes contactos más frecuentes, más íntimos, más intensos, más duraderos, que con las personas que respetan la ley, bueno, hay grandes chances de que ese mismo sujeto se involucre en actividades delictivas, porque se da esta especie de efecto contagio, ¿no? Estoy hablando demasiado quizás de temas que ustedes ya tienen claro. Pero la pregunta es cómo relacionamos esto, o por qué aparece esto, esta herramienta teórica que construimos en la primera mitad de la cursada, que tiene que ver con esto de la cárcel. Bueno, digamos que esos procesos de aprendizaje, dice Sutherland no habla de la cárcel. De hecho, bueno, él habla de los ladrones profesionales, pero se enfoca fundamentalmente en los delincuentes de cuello blanco, como ya sabrán. Él dice que hay lugares y ámbitos en donde este proceso de aprendizaje se promueve con cierta intensidad mayor. Y resulta que hay buenas razones para pensar que la cárcel es uno de esos espacios donde se estimulan, digamos, hay un clima muy favorable para la producción de estos procesos de aprendizaje diferencial criminal. ¿Por qué? Bueno, por un lado, por lo obvio, esta idea de sentido común de que la cárcel es la universidad del delito. Entra una persona primaria y aprende no solo a cómo delinquir mejor, que quizás para el tipo de delitos que nosotros encarcelamos no requiera. Nosotros como sociedad, digo, yo trabajo más bien en una defensoría y estaría del lado de los que sacan, pero las personas que como sociedad encarcelamos no necesitan un entrenamiento demasiado profundo para hacer las cosas que suelen hacer, ¿no? Un arrebato de un celular en la calle, por ejemplo. Quizás sí aprender a dónde o saber dónde obtener un arma, y en el medio alguien le tiene que enseñar cómo y dónde y cuándo se consigue un arma y cómo se paga y dónde, ¿no? Entonces, si una persona que arrebata un celular luego aprende a conseguir un arma, hubo un proceso de aprendizaje criminal ahí. ¿Dónde se produjo? Bueno, guarda que la cárcel puede ser un lugar que potencia mucho esto. Entonces, apunta a eso, especialmente en la superficie. Yo lo que me parece es que uno podría rascar un poco más y decir, guarda también, porque si las personas que están encarceladas están sometidas a ilegalidades permanentes, como las que ya describimos, entonces el mensaje que envía el Estado es muy claro en favor de la actividad criminal, ¿no? O sea, el Estado, que supuestamente está resocializando gente, está sometiendo a esas mismas personas a convivir con situaciones ilegales todo el tiempo, y casi las 24 horas. No solo de violencia física o psicológica, de violencia directa o violencia indirecta, sino también corrupción y distintos niveles de corruptela, que van desde las golpizas, como digo, hasta tener que comer comida que no merecen ni los animales, porque la plata destinada a las partidas para pagarle al proveedor se desviaron para la campaña política, ¿no? Entonces el proveedor devolvió ese favor mandando cajones de verdura que son para descarte, o para darle a los chanchos. Entonces se sienta a comer una persona privada de libertad. Eso entiende por qué, porque ahí más o menos todo se sabe. Y digamos, las justificaciones morales acerca de que el delito está mal, no parece ser el mensaje que está recibiendo, más bien lo contrario. Entonces hay cierto aprendizaje criminal, si quieren, que el Estado promueve la dirección contraria a la que pretende. Creo que la idea más o menos se entiende. Después, bueno, mutilación del yo. Esto sí, me gustaría que me digan si lo hablaron con Nadina el otro día, este concepto. Sí, como si fuera la pérdida de la identidad de la persona, como que pasa a ser un número dentro de la...
¿A eso se refiere? Exactamente. Sí, la mutilación del yo, exactamente, es un concepto que apunta, en rasgos muy generales, a describir el impacto que la experiencia del encierro en una institución total, no solo en la cárcel, tiene para la persona privada de libertad en su psiquis, digamos, en su personalidad, en su estructura psíquica, diría, con cierta propiedad mayor. Es un concepto que viene de la ciencia sí, de la psicología, de la psiquiatría. Ahí me saltó una alerta de chat, así que voy a ver. Bueno, no me lo abrió. ¿Alguien lo puede leer, el chat? Sí, si es que tiene La que ver con esto compañera que estoy diciendo. despersonalización puso nuestra compañera. Despersonalización. Personalización me parece que puso. Bien, exactamente. Tiene que ver con la despersonalización y demás, son el tipo de trato que la persona recibe, y la mutilación del yo es el impacto de ese tipo de trato que la persona recibe en la identidad, en los rasgos de personalidad, en la estructura psíquica del sujeto. En términos, les leo o les enumero una conclusión porque la idea sería que hay ciertos rasgos de personalidad que son estimulados, que son promovidos por este tipo de experiencia de vida que significa vivir en prisión, ¿no? Personalidades dependientes, personalidades con baja autoestima, personalidades con pérdida de autodeterminación, esto lo estoy leyendo para ir rápido, y autonomía, personalidades con altos niveles de autoritarismo y ansiedad, personalidades con alta frecuencia de trastornos depresivos, sobre representación de tendencias suicidas. O sea, nosotros como sociedad queremos resocializar a las personas y las sometemos a unas condiciones de vida que estimulan este tipo de respuestas en su estructura psíquica, ¿no? Entonces, desde la psicología, desde la psiquiatría, hay algunas alertas también acerca de lo que estamos haciendo en términos de resocialización. Entonces, bueno, fíjense de vuelta la descripción de lo que suelen hacer los presos con larga trayectoria. Dejadez en su presentación personal, pasividad en la búsqueda de soluciones a sus problemas, la continua demanda de que sea la institución la que se haga cargo de sus necesidades, inactividad total en el tiempo libre, alta demanda de servicios médicos, incapacidad para organizar y programar su vida en forma autónoma, despreocupación por el mantenimiento de las instalaciones y demás. Bueno, esos son los patrones de comportamiento que se suelen ver en personas con largas trayectorias, años y años presos, ¿no? Así que de vuelta ahí decía una alerta, y el último concepto tiene que ver con la estigmatización, que en dos palabras, porque ya no llegamos a lo demás, apunta a subrayar que estos efectos del encarcelamiento, o los efectos sí, del encarcelamiento, no se terminan con el recobro de la libertad, sino que una vez que la persona está en libertad, sigue impactando esa experiencia de privación de libertad, valga la redundancia, porque opera como un estigma, es decir, un obstáculo más que hay que sortear para la inserción en la sociedad. No solo porque los ex detenidos, los ex reclusos son depositarios de actitudes de rechazo y de actitudes prejuiciosas del resto de nosotros y nosotras, digamos, que acá está la idea de estigmatización, sí, bien digo, de estereotipo. Vieron que ustedes trabajaron sobre esto en la clase de criminología de la reacción social. Bueno, hay cierto estereotipo de lo que es un expreso que, digamos, genera ciertas actitudes en el resto de la sociedad, y eso más bien son actitudes de rechazo y de elusión. Y no solo en la sociedad civil, sino también en el Estado, que a veces te pide certificado de antecedentes penales para darte trabajo, ¿no? Entonces, paradójicamente, el propio Estado que dice que va a resocializar a alguien, luego si querés que te contrate, no lo hace porque pasaste por una unidad penal. Y esto, más allá de que alguien pueda decir está mal, está bien, es por lo menos paradójico. Así que bueno, después ya nos quedaría hablar del orden en la prisión, y eso es un problema, pues para mí es lo más interesante,
y llevaría mucho tiempo, pero por lo menos vamos a dejar planteados tres ideas en estos 10 minutos que nos quedan y contando, ¿no? Digamos, la pregunta sobre el orden... Uy, perdón. La pregunta sobre el orden en las prisiones, la gobernabilidad de las instituciones carcelarias y demás, apunta a indagar cómo se hace para que la vida transcurra de forma más o menos ordenada, si me permiten de vuelta la redundancia, en estas instituciones. Es decir, si todo conspira contra el orden, si a nosotros nos dijeran, bueno, ustedes tienen que administrar mañana la unidad 15, lo primero que vamos a encontrar es que tenemos ahí un montón de gente que está encerrada contra su voluntad desde ya y obligada a convivir con otras personas con las que no quiere convivir, o sea, y que no tiene la obligación moral, no siente la obligación moral de obedecer los reglamentos, ni mucho menos. Entonces hay una base de conflictividad que es inherente a la institución en sí misma, en todo tiempo y en todo lugar. Además hay otros objetivos de los que nos tendríamos que ocupar. Por ejemplo, y como si fuera poco, tenemos que resocializar a esas personas. Y si bien la resocialización es un gran fracaso, algo tenemos que hacer al respecto, y tenemos que abrir escuelas, y tenemos que abrir, digo, todos los días abrir la puerta de la escuela y permitir que entre gente, tenemos que poner los talleres a funcionar y que la gente se capacite en actividades laborales o que trabaje lisa y llanamente, tenemos que dar atención psicológica. No somos Estados Unidos que de un plumazo sacó de las leyes el ideal resocializador. Entonces, todo esto genera demanda, genera circulación de gente, genera problemas de gobierno, de gestión, todos los días, a toda hora. Tenemos que cuidar que la gente no se fugue, tenemos que... es decir, muchas cosas al mismo tiempo, y a la vez tenemos pocos recursos. Si yo les dijera, no les miento si les digo que la unidad 15 de Batán tiene 1.300, 1.200, 1.400 presos, anda históricamente por ahí, quiero decir, los últimos 10 años, y de pronto ustedes, si van un día, se pueden encontrar con que hay 12 guardias de pabellón. Es decir, hay mucha más gente trabajando, pues hay gente abriendo y cerrando puertas afuera, digamos, o en el ingreso, hay gente contestando oficios administrativos, gente haciendo otro tipo de ocupaciones. Pero guardias de pabellón, yo he visto, ahora hace un rato que no voy por esto de la pandemia, pero me ha tocado ir y encontrarme que por ahí hay 12 personas o 10 encargados de pabellón, de 16 pabellones. Con lo cual, una misma persona de movida tiene que estar encargada de 2 pabellones que están enfrentados, pero que están cerrados y son distintos y tienen 100 personas cada uno. O sea, una persona para 200 presos. Como el oficial ese es un ser humano y a veces come y a veces duerme y a veces va al baño, el que queda encargado es el compañero que está a unos 50 o 50 metros, pongámosle, de otros 2 pabellones. Entonces tenés una persona para 4 pabellones que están muy distanciados entre sí, que albergan 400 personas, con todos estos problemas que estamos diciendo, en unas condiciones materiales de vida que significan la cotidiana y permanente y recurrente violación de derechos y de demandas insatisfechas. O sea, todos están desconformes con las formas en que están viviendo ahí, porque no es lo que debería ser, según la ley, o lo que una persona, un ser humano más o menos merece gracias a su dignidad. Entonces, digamos, es bastante complicado el desafío, ¿no? Es un desafío serio. Y sin embargo el orden se suele mantener, o sea, parece planteada así una tarea imposible, es decir, no se puede, es imposible, y sin embargo no estamos viendo todos los días noticias de levantamientos en la unidad penal 15, o que los presos tomaron la unidad, o que se escaparon de así. Yo entiendo que esto dicho en estos momentos merece por lo menos un asterisco, porque durante la pandemia hubieron levantamientos, fue una situación especialmente atípica. Esos levantamientos, desde mi punto de vista, tenían la idea de enviar un mensaje al Poder Judicial y a las autoridades políticas para producir liberaciones, no tenían que ver con... No estaban dialogando los presos con la autoridad del pabellón 4, 6 o 19, o el que fuera, ¿no? Era otro tipo de demanda. Pero quitando eso, si uno recorre años para atrás, es difícil encontrar
episodios parecidos, ¿no? Habrá alguna huelga de hambre generalizada, no digo que no, pero no sucede todos los días, no sucede todos los meses, no sucede para nada, ni siquiera todos los años. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás? ¿Cómo es que esto se logra, este objetivo? Pues esta es la cárcel quieta, la cárcel silenciosa, de la que hablábamos al principio. La cárcel silenciosa está, ese objetivo, la cárcel no es un ruido político todo el tiempo. ¿Cómo se logra el resultado? Bueno, ahí viene todo lo que escribe esta gente sobre la sociología de la prisión, específicamente en materia de gobernabilidad del establecimiento, y que en este tiempo no vamos a llegar ni por cerca a reseñar. Pero hay una idea que es muy importante, que es esta de orden negociado, que no es esta, sino esta de Sykes, que ya parte del concepto de los defectos del poder total, es decir, de la incapacidad de la administración penitenciaria de imponerse por la fuerza, de torcer el brazo a la población penitenciaria a la fuerza y a través de medios violentos, ¿no? Entonces, Sykes sugiere que eso es imposible y que, lejos de mantenerse a través de, esta es otra idea discutida también, sobre todo por la derecha criminológica, pero Sykes dice, y es una idea bastante compartida, por lo menos hoy, que los guardias se refiere al personal penitenciario, necesita la contribución activa de las propias personas privadas de libertad para que el orden transcurra, ¿no? Necesitan colaboración, necesitan que se produzcan ciertos niveles de cohesión, que esos niveles de cohesión estén presentes en las personas privadas de libertad, que ellos colaboren, insisto, pues si no sería imposible. Ese es el cemento que mantiene unido a los materiales que están ahí en la unidad. Y esa, digamos, conformidad se logra a través de pequeños intercambios, pequeñas concesiones, o sea, tolerancia, como es muy poco lo que legalmente se puede ofrecer en todos los días, digamos, en la actividad. Es muy poco lo que se puede ofrecer cotidianamente. O sea, a mediano y largo plazo se le puede ofrecer al detenido la libertad condicional, ¿no es cierto? Que no es poco, es todo, es la libertad misma. Pero una vez que que el detenido se planteó ese objetivo, bueno, igual se tienen que dar ciertos estímulos un poco menores para que la cohesión y la conformidad y la colaboración suceda. Entonces están esos pequeños intercambios, pequeñas tolerancias, desvíos reglamentarios. Si la visita termina a las 5, bueno, que dura hasta las 5:15. Si en ese lugar no se puede fumar, bueno, que abra la ventana y fume. Todo para desinflar cualquier reacción y para estimular la colaboración, como decía recién, de los y las detenidas. Así que el orden no sería un orden impuesto por el poder total, por el poder penitenciario, sino más bien un orden negociado. Es una palabra fuerte, pero es bastante gráfica. Por otro lado, cuando el orden negociado fracasa, están los premios y los castigos, es decir, los estímulos esta lógica de estímulo-reacción. Al detenido que sale de la norma, lo sanciono; al detenido que obedece, lo premio. Y los premios y los castigos, especialmente los castigos, pueden ser legales. Bueno, los premios también pueden ser legales y pueden ser extralegales o ilegales, como están acá, informales. Después simplemente léanlos. Premios y castigos formales, cuando habla de sanciones disciplinarias, son las formas de castigo para infracciones reglamentarias específicas. Por ejemplo, tener una faca, tener droga, pelearse con un compañero, insultar al personal, cosas por el estilo, merecen un aislamiento en buzones y un descuento, merecen acá en el servicio penitenciario bonaerense, quiero decir, un descuento de la conducta de la persona. Como merecen un descuento de la conducta de la persona, el día que esa persona le vaya a pedir la libertad condicional o salidas transitorias al juez, especialmente en las salidas transitorias, se va a fijar el número de su conducta. Si no es 10, no se la puede dar. Y en la libertad condicional se va a pedir también un cierto grado de conducta buena, ¿no? Entonces ahí hay un premio, el premio de la libertad, por ejemplo. Y también hay premios y castigos informales. En definitiva, todo esto
apunta a señalar que se da este proceso de teatralización del que Goffman habla, y por eso su enfoque dramatúrgico. De un lado, el personal finge que evalúa y que le interesa el resultado de su actividad y de la evaluación que recibe, en términos de si se está socializando gente o no, cuando en realidad lo único que quieren es mantener el orden y sobrevivir al día de trabajo. Y por otro lado, los presos y presas actúan, siguen un guión, siguen un libreto, y tratan de representar el papel de la persona que se está resocializando, ¿no? Cuando preocupada por tratar de aprender a respetar las normas y demás, cuando lo único que quiere, como cualquier ser humano que pasa por esa situación, por lo menos en el corto, y mediano y largo plazo, es salir, ¿no? Dejar de ser preso. Entonces se da este proceso de teatralización y todas estas lógicas de obediencia fingidas. Esto es lo que se obtiene al final, dice Goffman. No estamos transformando moralmente a la persona, no transformamos su personalidad. Más bien, su personalidad es aquella que describimos cuando hablamos de mutilación del yo, en todo caso, en detenidos de largas trayectorias. Lo que estamos logrando es una conformidad simulada, como dice ahí, una obediencia fingida, una especulación de corto plazo, cuyos efectos terminan cuando el detenido o la detenida se va de la cárcel, ¿no? Ya no hay más interés en seguir el libreto o el rol que previamente tenía asignado. Hay una presión, una extorsión tan fuerte sobre la persona que esa persona termina adecuándose a las demandas de la institución. Y después otra variable de ajuste interesante es eso de la extorsiones a través de castigos, vendría a jugar cuando el orden negociado no alcanza, ¿no? Pero en otro orden, digamos, desde otro punto de vista, esto también es interesante, que tiene que ver con la tercerización del gobierno institucional, que sería la directa delegación de las atribuciones de control y de mando y de gobierno y de gestión por parte de las autoridades penitenciarias en favor de algunos y algunas presos o presas, que se jerarquizan, digamos, por sobre sus pares, sobre sus compañeros o compañeras, y empiezan a mandar en el pabellón. Y aquel preso, digamos, fuerte, que mandan el pabellón, no uno en un pabellón de 100, pues nadie se la bancaría tanto, ¿no? Pero el preso fuerte y su grupo de pertenencia empiezan a imponer cierto orden en el lugar. Y aunque la persona encargada de vigilar, funcionario del servicio penitenciario encargado de vigilar, esté comiendo en ese momento, quizás las transgresiones se evitan porque está la mirada de este preso que manda, ¿no? A cambio, el preso que manda tiene un montón de libertades, participa en ciertos circuitos de bienes y servicios que van, o sea, elige quién ocupa cada celda, reparte la comida, en su momento con los teléfonos fijos, bueno, ahora también están, más allá de los celulares, reparte el uso del teléfono, si alguien quiere conseguir un celular, ahora ya está blanqueado el tema de los celulares, al menos por la pandemia, pero antes alguien si quería conseguir, una buena forma de hacerlo era conversar con el limpieza para que aparezca uno, y aparecía un celular que no resiste ninguna requisa de ningún tipo, o sea, no puede pasar por desapercibido nunca jamás. Se conseguía drogas y demás, lo que sea. Bueno, hay, de vuelta, lo digo, y no estoy planteando que todas las limpiezas de todos los pabellones se comporten de la misma manera, ni al menos pareciera que todos se eligen de la misma manera. En algunos pabellones se imponen a través de la violencia, en otros se eligen de forma más democrática. Eso también hay poco estudiado. Hay un compañero de grupo de investigación que estaba trabajando antes de la pandemia este fenómeno yo dije limpieza, no, voy medio rápido, pero bueno, se le llama limpieza de pabellón a este preso fuerte. Acá en la jerga penitenciaria del servicio bonaerense, el preso fuerte es el limpieza, porque antes era el que estaba una hora más afuera de su celda para limpiar, ¿no? Y en esa hora participaba de actividades de todo tipo. Así que,
Y no, una sola salvedad más, no hay que pensar que hay una delegación y el preso hace lo que quiere. O sea, más bien sería más útil pensar esto como una lógica de que el servicio gobierna a través de limpieza, porque le da y le quita concesiones y porque obtiene resultados, que son estos resultados de gestión, de gobierno, que le son absolutamente funcionales a sus necesidades. Entonces, decir simplemente o solamente plantear la idea de, bueno, lo delega, el servicio delega el control en tal o cual preso, pareciera que directamente se desprende o se desentiende la agencia estatal, o que el preso tiene total autonomía, y en realidad es un gobierno que se ejerce a través de limpieza, dicen algunos, ¿no? Y una idea que me parece interesante. Y además de limpieza están los pabellones evangelistas, más o menos con la misma lógica. En los pabellones evangelistas hay un pastor que es un preso, que es el que manda, y bueno, tiene una lógica muy parecida a todo el grupo de pertenencia del pastor. Hay toda una jerarquía eclesiástica, pero se reproduce más o menos las mismas lógicas de empoderamiento de algunos detenidos por sobre otros detenidos con la aquiescencia del servicio penitenciario, y a veces hasta esto se formaliza. Y cuando una persona entra en un pabellón se le pregunta a limpieza si está todo bien o no está todo bien, en qué entra. Y si la limpieza dice, no, mira, no lo mande, el servicio no lo manda. O por ahí lo manda y el tipo aparece muerto. Entonces se firman unas actas donde limpieza firma como representante del pabellón que él dice que está todo bien, ¿no? Entonces eso queda en el legajo de la persona que entró a ese pabellón. O sea, está hasta blanqueado a esos niveles. Y en algunos lugares se ha visto también, en Santa Fe, por ejemplo, veían que los evangelistas, los pastores, mandaban a las celdas de castigo a los presos a reflexionar con Dios cuando se habían mandado alguna macana, por ejemplo. Si no estaba permitido en el pabellón fumar marihuana, enganchar a alguno fumando, y bueno, eso es algo que es impensado, o era hasta hace un tiempo impensado en otros lugares. Las celdas de castigo solo las administra el servicio penitenciario. Bueno, parece que en algunos lugares no. Así que bueno, estas son las ideas que quería dejar planteadas acerca de cómo y por qué el orden en las prisiones sucede. Sé que fui rápido, debo haber sido también impreciso, pero bueno, me traicionó un poco el tiempo. También empezamos unos 10 minutos más tarde, ¿no? En mi defensa. Después yo lo que les quería mostrar era esto. ¿Tienen alguna pregunta? O esto yo se los muestro en 5 minutos a quienes sigan conectados y estén interesadas o interesados, y si hay antes que eso alguna duda sobre lo que conversamos recién, díganmelo ahora y quedan liberados. A ver, ni siquiera sé cuántos son ahí. ¿Cuántos son a esta altura ustedes? En este momento 19. Veo de a 6, de a 4. Bueno, ¿y ese número está bien o no? ¿Cuántos suelen ser? Creo que ayer y hoy eran 22, por ahí creo. Sí, va por ese número más o menos. Bueno, está bien. O sea, no espanté tanto, compañeros. Esto es el resultado de una investigación que en su momento hice, hará 2 años ya, sobre cómo funciona el aislamiento en la unidad 15 y en la 44 de Batán. No los voy a meter demasiado en tema, pero digamos, solo introducir la idea de que el aislamiento en celdas de separación de convivencia, que en la jerga se llaman buzones, no por nada, imaginarán ustedes por qué, ahí tienen algunas fotos, bueno, es un instrumento que se puede usar muy excepcionalmente y solo en algunas ocasiones y con ciertas limitaciones de tiempo. Se puede usar solo para castigar una infracción reglamentaria, por ejemplo, 2 presos que se agarraron a trompada, pueden ir a castigo. En cuanto a los motivos, no más de 15 días o 10 días, según el caso, en general no más de 10 días, pero si hay un concurso de infracciones, no sé qué, bueno, 15, pero suele ser 10. Y en ciertas condiciones de vida y de alojamiento que no son ni por asomo estas que ven ahí. Entonces,
está bastante estudiado cuáles son las condiciones de alojamiento en estas unidades, cómo se vive en estas unidades, en estas celdas, en estos pabellones, cómo se vive. Y es lo que Tapia describía en ese fallo que ya vimos. Era una celda más o menos parecida. Era de tránsito, pero a veces se usa para castigo también. Se entrecruzan esas dos finalidades. Tránsito sí, aislamiento por castigo y aislamiento por tránsito, ingreso, admisión. Y acá lo que apuntaba el trabajo era a plantear que no solo en lo que tiene que ver con las condiciones materiales de alojamiento hay gruesas ilegalidades, sino que también en cuanto a los motivos y la duración de las prácticas de aislamiento, también hay bastantes fricciones con lo que la ley marca. Ahí ustedes tienen, bueno, un comparativo, la unidad penal 15 de Batán, la 44, cuántas celdas de aislamiento hay en cada una, ahí abajo del todo, cuántos presos tenía en su momento cada unidad, 1250. La 44 es una unidad más chica, ¿no? Para procesados teóricamente, pero bueno. Y fíjense en cuanto, bueno, a los números, estas son unas estadísticas, pero esto es lo interesante. En cuanto a los motivos de aislamiento, en la unidad penal 15 de Batán, solo el 12% de las personas aisladas lo estaba por ser destinataria de una sanción disciplinaria. Lo que yo hice ahí fue estudiar, relevar 160 días, 160, casi un semestre sería, ¿no? Con algunos baches, porque esto se mide con partes oficiales, documentos oficiales que archiva el servicio penitenciario. 2019, de enero a junio. Todo el semestre traté de medir. En la unidad penal 44 conseguí los 180 días, en la 15 conseguí 160 sobre 180, que es prácticamente todo. Entonces, esta es una visión bastante completa de lo que estaba pasando en aquel momento. Y acá, bueno, esto que ven ahí, en la unidad penal 15, de Batán, no me acuerdo cuántos presos por día había, 43 presos, casi 44, como marca acá, presos aislados, hablo en masculino, pues es una cárcel masculina, por día, y de esos 44 que había por día, solo 5 lo estaban por una sanción. Todo lo demás es unas prácticas que van por otro carril que no tiene nada que ver con lo que dice la ley. Algunos por ingreso, otros porque esperan ser reubicados en otra unidad, otro por algo que se llama alojamiento transitorio, que igual no viene al caso. La lógica es proteger a la persona destinataria del aislamiento, que uno dice, bueno, para ser sometido a esas condiciones de vida a veces preferiría que no me protejan, pero bueno, la idea, en definitiva, que está en el trasfondo de esto, es que una persona no puede entrar en un pabellón de 100 a convivir con 100 otras personas sin saber si hay antecedentes de conflictos entre yo que quiero ingresar ahí y todo lo que ya están ahí, pues por ahí yo vengo del barrio y hoy estoy saliendo con una chica que estaba saliendo aquel antes de quedar detenido y este se enteró, entonces si entro se pudre todo. Entonces hay un proceso a través del cual o me quiso robar la zapatilla o peleamos en un partido de fútbol, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, cualquier motivo de conflicto. Entonces hay un cierto proceso de consulta por parte, como les decía recién, del servicio penitenciario a los limpieza, a ver si yo puedo entrar o no. Y si me dicen que no, bueno, buscaré otro pabellón. Entonces las personas que llegan a la unidad, algunas, si ese proceso no se resuelve en el día, pasan a dormir a las celdas de aislamiento. Y lo otro es cosas más o menos parecidas, ¿no? No los voy a explicar cada una de las categorías, pero están pintadas todas de celestito claro porque reproducen las mismas lógicas, de ser de circulación de tránsito, diríamos, o admisión. Y bueno, la 44 de la unidad pasa más o menos lo mismo. Fíjense que solo el 6% de las personas estaban sancionadas por razón aisladas por razón de sanción. Y otra cosa interesante es la duración, que yo les dije que no podía durar más de 10 días el aislamiento. Entonces, fíjense cómo por categoría, más o menos, hay algunas variaciones. Las sanciones efectivamente no duran más que 5 días, se respeta el plazo legal, pero en aquello otro, que es todo lo de resguardo a la integridad física, aquellos que estamos protegiendo los mantenemos en general bastante más tiempo aislados.
y aparece un conjunto de personas, que son 10 o 20 no más, en cada unidad, que prácticamente viven aislados. Que fíjense que de 123 días, de 180 días, digo que relevé, aparecen en 123 días en esas celdas. O sea, yo, Nicolás Besone, en el primer semestre de 2019, de 180 días que tiene el semestre, pasé 124 días ahí, el promedio, ¿no? Hay algunos que menos y hay otros que más. Y ahí están los récords que llegué a detectar. Una persona que se llama, bueno, el apellido no lo puse, pero se llama Julio, llevaba, cuando yo hice el relevamiento, 213 días aislado en este lugar. Venía de la unidad de Sierra Chica, entró derecho de Palomita a la celda de aislamiento y todavía estaba ahí cuando yo cerré el cómputo. Por eso la flecha arriba, por acá, ¿no? Pues 123 es un número que se queda corto. Pues yo miré el semestre, pero no sé qué pasó antes ni después. O sea, sé que después podía seguir ahí, pero no sé si, por ejemplo, en Sierra Chica no estaba aislado también, que seguro que sí. Entonces es un número un poco que se queda corto, pero lo que trataba de apuntar acá es que hay personas que viven aisladas, porque hay cierta literatura sobre este tema que solo plantea al aislamiento como un instrumento para sanción o para resguardo. A mí me parece que hay ciertas personas que no están ni sancionados, porque no se trata de responder a un episodio puntual, por ejemplo, de que me trepé al techo del pabellón y por eso me llevan castigado, y no se los está protegiendo, pues no se está mirando que no tenga rivalidades con otras personas, ni ese tipo de cosas, sino que son tan conflictivos que el servicio penitenciario decide utilizar esta herramienta para gobernarlos, para tenerlos ahí aplacados, digamos, porque no puede o porque no quiere, no viene al caso, utilizar otras herramientas, ¿no? Y lo mismo en la unidad penal 44 de Batán. Caso de sanciones disciplinarias allá abajo, bastante poca duración. Caso de resguardo un poco más, 10, 13 días. Casos de personas que rompen este esquema por completo, y con respecto a las cuales evidentemente está pasando otra cosa, 140 días de promedio sobre 180. Estos no están sancionados, no tienen nada que ver con aquello de 3 días de promedio y no tienen nada que ver tampoco con estos otros. Es otra lógica. Así que bueno, esto más que nada no es desde ya, que esto último no tiene ningún interés para el parcial ni nada por el estilo, era para que ustedes entiendan cuál es la utilidad o qué cosas se pueden hacer en esta materia sobre un puntito muy chiquito que es el aislamiento en una unidad particular que es la de Batán. Y esto se puede poner en discusión con lo que sucede en otras unidades. Bueno, y cosas por el estilo, puede disparar preguntas acerca de qué hacer legalmente con respecto a esto, puede disparar proyectos de reformas legales, o sea, el ser y el deber ser son desde ya mundos distintos, pero interactúan todo el tiempo, ¿no? Así que bueno, no quisiera seguir hablando. Si hay algo para decir, me lo dicen, ahora, abriendo el micrófono, mientras yo maximizo a todos ustedes. El Power está Ahí en el veis la campus, ¿no? despersonalización. El Power está en el Debería campus. estar, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Lo que me parece que hay que hacer es como destrabarlo. Yo ahora no, porque no, pero en un rato lo hago o mañana me comprometo. Creo que ya está y yo lo tengo que destrabar para que ustedes lo vean, algo así. Creo que se maneja así. Más que Pero nada sí, porque el Power. porque me conecto del celu y me costaba leerlo. ¿Cómo? Me conecto del celu y me costaba leerlo. Ah, sí, claro, sí. Sí, te maté entonces. Bueno. Sí, va a estar ahí en PDF, creo. No sé si con esta última parte, supongo que no, pero nada. ¿Algo más? Para hacer un viernes a las 8:30 está bastante bien, ¿no? Porque ya completamos el objetivo, por demás. ¿No, Emanuel? Sí, profe, suficiente para un viernes.
Bueno, los veo el viernes que viene, voy a tratar de ser más breve y hablaremos sobre políticas de drogas. Cualquier cosita, bueno, estamos ahí en el campo, conectados, me avisan, por estos temas, ¿no? Buenísimo. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, Chao, Nico.